cada mañana, el mismo filo invisible me laceraba por dentro, un ardor sordo que no cedía ni con té ni con calmantes, y aunque mi intuición me decía que algo no estaba bien, la voz segura de mi esposo, tan profesional, tan acostumbrada a diagnosticar cuerpos ajenos, apagaba mis dudas con explicaciones suaves y frías sobre hormonas y envejecimiento, como si llegar a los 40 justificara el tormento que me partía en dos. Él sonreía tranquilo mientras yo me encogía en la cama, sudando frío, temiendo que al levantarme algo dentro de mí se rompiera del todo. Y sin embargo, una parte de mí aún confiaba en su palabra, porque, ¿cómo no hacerlo si era él quien conocía mi cuerpo mejor que nadie? Así pasaban los días, entre dolores y excusas, entre mi instinto en alerta y su seguridad imperturbable. Pero cada noche, mientras intentaba dormir a su lado, sentía que había un abismo creciendo entre su bata blanca y mi verdad. Una mañana, mientras veía mi sangre caer otra vez, irregular, oscura, espesa, sentí que algo estaba muy mal, y por primera vez, tuve miedo de morir. Cada gota que descendía por mis piernas traía consigo una alarma muda que me estremecía los huesos, como si mi cuerpo quisiera gritar lo que mi mente se negaba a aceptar. Me quedé paralizada en el baño, mirando el líquido denso y oscuro que no se parecía a nada que hubiera visto antes, sintiendo como la náusea subía desde el vientre hasta la garganta. Apreté los dientes, luchando contra el mareo, con los ojos vidriosos y el alma encogida por un presentimiento feroz. Si no hacía algo, iba a terminar desangrada desde adentro. Fue en ese instante, abrazada al lavamanos, temblando de frío, que sentí el miedo real, puro, irreconocible, el miedo de no despertar al día siguiente. Y comprendí que ya no podía seguir confiando. Me miré al espejo con asco de mí misma, ojeras hundidas, piel ceniza, la boca sin color, y esa expresión de alguien que ya no se reconoce. Mis ojos, alguna vez brillantes, parecían pedir auxilio desde un lugar muy profundo. Me toqué el rostro como si pudiera borrar con las manos el cansancio, el miedo, la duda. Y fue entonces cuando lo sentí, como un golpe seco en el pecho. Mi esposo me estaba ocultando algo. No era cansancio, era traición escondida detrás de una bata blanca. Cada vez que le decía que los dolores empeoraban, él me acariciaba el cabello con condescendencia y me daba un beso en la frente como a una niña caprichosa, repitiendo la misma frase como si fuese una canción maldita: amor, exageras. Es hormonal. Y yo, en lugar de encontrar consuelo en sus palabras, sentía una rabia sorda creciendo dentro de mí. Quería gritarle que no era normal, que mi cuerpo estaba suplicando ayuda. Pero él siempre encontraba la forma de minimizar mi dolor, de hacerme dudar de mi propio juicio. Y yo, atrapada en esa cárcel de confianza, no sabía cómo salir. Pero mi instinto gritaba que no era hormonal, era algo más profundo, más oscuro, como una sombra que se movía dentro de mí sin nombre ni forma. Cada noche, al acostarme, lo sentía, una presencia, un peso, algo extraño que no me pertenecía. Cerraba los ojos con la esperanza de despertar distinta, sana, libre, pero cada amanecer traía el mismo tormento. Mis pensamientos se volvían más agudos, más precisos, como cuchillas: hay algo dentro de mí que no debería estar. Y cuanto más lo ignoraba, más fuerte se volvía ese grito silencioso. Intenté agendar una consulta con él como paciente, de forma formal, casi absurda, como si no durmiéramos en la misma cama, pero él me dijo que no podía, que debía irse a un congreso fuera de la ciudad durante 3 días. Su voz sonaba fría, lejana, y no hubo espacio para objeciones. Me besó la mejilla sin mirarme a los ojos, tomó su maletín y salió como si nada ocurriera. Me quedé sola en casa, abrazada por el silencio, con el cuerpo hecho un nudo y la mente en un torbellino. Justo cuando más lo necesitaba, él desaparecía. Esa misma noche, doblada de dolor sobre el sofá, con el estómago ardiendo y las lágrimas mezclándose con el sudor frío, decidí que ya no podía esperar más. Tomé el celular con manos temblorosas y busqué en internet clínicas cercanas, ginecólogos confiables, cualquier nombre que no fuera el suyo. Me dolía el cuerpo y también el alma, pero algo se encendió en mí, algo feroz, indomable. Voy a ver a otro ginecólogo, cueste lo que cueste, me repetí como un mantra mientras apretaba los dientes. No sabía qué iba a encontrar, pero necesitaba saber la verdad.
Al día siguiente, entré temblando en la clínica del doctor Herrera, con la blusa empapada de sudor, las manos frías y la garganta seca como ceniza. La recepcionista me miró con preocupación y me pasó rápido al consultorio sin muchas preguntas. Sentada en la camilla, con la bata abierta y el corazón a punto de explotar, no podía dejar de pensar en lo que mi esposo diría si supiera que estaba ahí. Pero ya no me importaba su opinión, su autoridad, su título. Solo quería respuestas, y quería sobrevivir. Cuando él comenzó el examen, lo noté de inmediato, su rostro cambió, la expresión se tensó, y sus manos se detuvieron por un segundo demasiado largo. El silencio en la sala era tan espeso que podía escucharse mi respiración agitada. Él no decía nada, pero su mirada lo decía todo, como si acabara de descubrir una aberración. Entonces se incorporó lentamente y me miró directo a los ojos, con una gravedad que me estremeció. Y sin rodeos, pronunció la frase que rompería mi mundo: necesitamos un ultrasonido ahora mismo. Lo que estoy viendo, no debería estar ahí. Sentí la piel erizarse mientras me llevaban al ultrasonido, mis manos sudaban, mi respiración temblaba, y mi cabeza daba vueltas con cada posibilidad aterradora que intentaba imaginar. Cada paso hasta la sala me parecía eterno, como si caminara hacia una revelación que no estaba preparada para enfrentar. El doctor iba serio, sin palabras innecesarias, y eso me aterraba aún más. Me recosté en la camilla con el pecho apretado, los ojos abiertos sin parpadear. Sabía que algo iba a cambiar, pero no imaginaba cuánto. Durante el examen, el doctor acercó la pantalla y me pidió que mirara. Yo deseé cerrar los ojos, desaparecer, volver atrás en el tiempo, pero algo me obligó a ver. El monitor mostraba una imagen extraña, borrosa al principio, pero luego clara como el agua. Él señaló una forma sólida, definida, incrustada donde no debía haber nada. Sentí un nudo subiendo por mi garganta mientras mi cuerpo se paralizaba por completo. Lo que había ahí dentro, no era parte de mí. Allí, en blanco y negro, había un objeto sólido incrustado en mi útero. No era un tumor, no era un quiste, no era nada que tuviera lógica en mi historia médica. Era algo metálico, de bordes definidos, con una estructura que parecía colocada a propósito. Quise hablar pero no salieron palabras, el aire se me había ido del cuerpo. Cerré los ojos un instante, deseando que fuera un error, una confusión, una imagen antigua. Pero al abrirlos, seguía allí, inmóvil, como una verdad enterrada en mi carne. Allí, en blanco y negro, había un objeto sólido incrustado en mi útero, una figura rígida que contrastaba violentamente con el tejido blando que la rodeaba, como si hubiera sido implantada sin cuidado ni compasión. Sentí un vacío repentino en el estómago, un vértigo que me dejó sin respiración mientras el doctor ajustaba la imagen para mostrarme sus bordes definidos. La pantalla me devolvía una verdad que mi mente se negaba a procesar. No era un accidente, ni un crecimiento natural, ni algo que pudiera ignorarse. Era una intrusión. ¿Tienes algún dispositivo anticonceptivo?, preguntó el doctor con la voz baja y tensa, como si temiera la respuesta, y mi corazón se detuvo entre un latido y otro antes de que pudiera negar con firmeza. No, nunca usé uno, dije, sintiendo cómo esas palabras parecían romper el aire que nos rodeaba. Él desvió la mirada hacia la pantalla con una preocupación que ya no podía ocultar. Podía ver la conclusión formándose en su mente, más rápida que en la mía. Y su silencio era más aterrador que cualquier diagnóstico. El doctor respiró hondo antes de hablar, sosteniéndose en la mesa como si también necesitara estabilidad, y me dijo que la situación era grave, muy grave, con esa claridad fría que los médicos solo usan cuando ya no hay espacio para suavizar la realidad. Su tono me atravesó como un cuchillo, dejando claro que lo que estaba dentro de mí no era algo que pudiera esperar. Sentí un temblor recorrerme desde la nuca hasta los pies, como si mi cuerpo entendiera antes que yo. Él mantenía la vista en el monitor, evitando mis ojos. Y eso me confirmó que algo estaba terriblemente mal. Me explicó que el objeto parecía un DIU antiguo, un modelo que había sido prohibido hacía años por sus efectos tóxicos y por los daños severos que causaba en las pacientes, y cada palabra suya me hundía más en un pozo oscuro de incredulidad.
No podía entender cómo algo así había llegado a mi cuerpo sin que yo lo supiera. Me sentía vulnerable, expuesta, despojada de toda seguridad. El doctor hablaba con precisión, pero su voz también contenía indignación. Sabía que estábamos frente a algo que no debía existir. Sentí como si el mundo se partiera en dos cuando escuché su explicación, porque la sola idea de tener un DIU dentro de mí sin haberlo permitido me hizo arder de miedo y rabia al mismo tiempo. Era imposible imaginar una circunstancia en la que yo hubiera aceptado algo así, y esa imposibilidad me golpeó con fuerza brutal. ¿Quién habría tenido poder suficiente para hacerlo sin mi consentimiento? Me llevé una mano al vientre, sintiendo un rechazo visceral hacia ese objeto ajeno. Y en ese gesto entendí que mi vida había sido manipulada. El doctor no esperó ni un minuto más, ordenó exámenes urgentes con un tono que mezclaba prisa y preocupación, explicándome que ese DIU podía causar infecciones severas, hemorragias peligrosas e incluso daños irreversibles en mi fertilidad. Cada palabra añadía peso a la angustia que ya me oprimía el pecho, haciéndome consciente de lo cerca que había estado del desastre. Yo asentía sin poder hablar, apenas capaz de mantenerme sentada en la camilla. Sentía mis manos heladas, como si la sangre no terminara de circular. Y dentro de mí, el miedo crecía como una sombra. Cuando escuché la palabra infertilidad, mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, porque tener un bebé siempre había sido un sueño que guardaba en silencio, esperando el momento adecuado. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un dolor distinto al físico, más profundo y devastador. La idea de que ese sueño hubiera sido arrebatado sin mi conocimiento me desgarró. Me llevé una mano a la boca intentando contener un sollozo que igual se escapó. Era como si todo mi futuro se tambaleara frente a mí. Mientras esperaba los resultados de los exámenes, mi mente comenzó a viajar sin control hacia el pasado, hacia los recuerdos que había mantenido guardados sin cuestionarlos, hasta llegar a un punto clave, mi cirugía de retirada de quistes de hace 5 años. La sala de espera giraba a mi alrededor, pero yo solo veía la camilla, las luces blancas, el olor a anestesia. Reviví aquella sensación de confusión al despertar, esa voz tranquilizadora diciéndome que todo había salido bien. Y una duda terrible comenzó a formarse como un eco persistente. Aquella cirugía había sido realizada por mi propio esposo, quien insistió en operarme personalmente, asegurándome que nadie más cuidaría de mí con tanto detalle y dedicación, y yo había aceptado sin sospechas porque confiaba en él como médico y como hombre. Recordé su seguridad al explicarme el procedimiento, su tono dulce cuando me tranquilizaba antes de dormir bajo la anestesia. Todo parecía tan lógico entonces. Pero ahora, ese recuerdo adquiría un matiz oscuro que me erizaba la piel. Había algo escondido en aquella sala que yo no había visto. Recordé cómo desperté nauseada, desorientada, con un dolor extraño que él atribuyó al procedimiento, y cómo me acarició la frente diciendo que todo había salido perfectamente. Creí en sus palabras sin cuestionar nada, todavía bajo los efectos de la anestesia, demasiado vulnerable para notar cualquier detalle fuera de lugar. Ahora, sin embargo, cada una de esas escenas regresaba con una nueva intención, más retorcida, más siniestra. Me pregunté qué había hecho mientras yo dormía. Y un escalofrío me recorrió la columna al imaginar la respuesta. Pero, ¿y si él había hecho algo más? Pensé mientras el recuerdo de su mirada tranquila en aquella sala de operaciones adquiría un sentido completamente diferente, como si detrás de cada gesto hubiera habido una intención que yo nunca imaginé. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda al comprender que durante esa cirugía yo estuve indefensa, dormida, vulnerable ante sus manos. Cada segundo bajo anestesia se convirtió en una amenaza retroactiva. Me pregunté cuántas decisiones tomó sin consultarme. Y la primera chispa del horror real comenzó a encenderse dentro de mí. Una náusea profunda me invadió cuando entendí que mis síntomas habían comenzado justo después de aquella cirugía, como un eco prolongado de algo que jamás debió ocurrir, y esa coincidencia dejó de ser casualidad para convertirse en una acusación silenciosa. Mi memoria empezó a unir piezas que antes no tenían forma pero ahora encajaban con una exactitud cruel. El dolor, el sangrado, el cansancio perpetuo. Todo había empezado allí. Me llevé las manos al vientre, temblando, sintiendo el peso de esa revelación.
Y supe que la verdad estaba más cerca de lo que quería aceptar. El doctor Herrera confirmó que el objeto llevaba aproximadamente 5 años dentro de mi cuerpo, y esa cifra cayó sobre mí como una sentencia, porque coincidía exactamente con la fecha de la operación que yo había intentado olvidar. Él habló con cautela, cuidando cada palabra, pero su expresión no dejaba espacio para dudas. Me explicó que no había forma de que ese DIU estuviera allí sin haber sido colocado intencionalmente. Sentí como mi respiración se agitaba, atrapada entre incredulidad y terror. Todo apuntaba hacia un mismo origen. Mi piel se heló al comprender que habían pasado exactamente 5 años desde la cirugía que mi esposo me hizo, y esa exactitud convertía la sospecha en una verdad casi irrefutable que me quemaba por dentro. Era como si los recuerdos, antes confusos, se ordenaran uno tras otro revelando un patrón oscuro que había estado frente a mí todo este tiempo. No podía dejar de preguntarme qué clase de persona haría algo así. El mundo a mi alrededor pareció estrecharse, dejándome sin espacio para respirar. Y la traición comenzó a tomar forma real. ¿Él habría colocado eso en mí sin mi consentimiento? Pensé con un temblor que me recorrió desde el pecho hasta las piernas, incapaz de comprender cómo alguien que compartía mi cama podía considerar mi cuerpo como un territorio para manipular. La pregunta se repetía en mi cabeza con un ritmo obsesivo, como un tambor que no daba tregua. Intenté buscar una explicación más humana, menos monstruosa, pero no encontré ninguna. Mi garganta se cerró al imaginarlo actuando mientras yo dormía. Y su silencio durante años se volvió más perturbador que nunca. ¿Por qué? ¿Para qué?, me pregunté una y otra vez, intentando descifrar una lógica que no existía, porque ningún motivo justificaba violar mi cuerpo de esa manera, arrebatándome decisiones que solo me correspondían a mí. Sentí rabia, confusión y un dolor tan hondo que parecía desbordar mis huesos. Pensé en nuestras conversaciones, en sus excusas, en la manera en que siempre evitaba hablar de hijos. Cada detalle cobraba un nuevo significado. Y la sombra de una intención oscura comenzó a crecer detrás de cada recuerdo. Las preguntas me aplastaban mientras el doctor decía que necesitaba operarme de inmediato, con una urgencia que no admitía discusión, dejando claro que mantener ese objeto dentro de mí era un riesgo que podía costarme la vida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras trataba de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Él me habló de infecciones, de hemorragias, de daños que podrían empeorar con el tiempo. Yo apenas podía sentir, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Era como vivir dentro de un accidente del que no podía escapar. El doctor tomó mi mano con firmeza y me dijo que lo que tenía dentro no era un accidente, sino una intervención deliberada, y sus palabras se clavaron en mi mente como un sello definitivo, derrumbando cualquier intento de negación. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo, una mezcla de miedo y alivio por tener al menos una verdad concreta entre tantas dudas. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse para liberar el dolor acumulado. Él me pidió que me preparara para lo que vendría. Y su tono serio dejó claro que mi vida estaba a punto de cambiar. Fui internada de urgencia y temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo para firmar los documentos, mientras las enfermeras intentaban tranquilizarme con voces suaves que apenas lograba escuchar. Mi mente estaba inundada de imágenes confusas que se mezclaban con el sonido de mis propios latidos. Sentía el cuerpo liviano, como si flotara sobre una realidad insoportable. Todo avanzaba rápido, demasiado rápido, y yo ya no tenía control sobre nada. Solo sabía que necesitaban sacarme aquello cuanto antes. Antes de dormir con la anestesia, la última imagen que vi fue la del DIU prohibido brillando en la pantalla, un destello metálico que parecía burlarse de mí mientras las luces del quirófano se volvían borrosas. Intenté mover los labios para decir algo, pero las palabras no salieron. Un frío repentino me envolvió mientras el sueño artificial me arrastraba sin resistencia. Pensé en todo lo que todavía no sabía, en todo lo que temía descubrir. Y luego, la oscuridad me reclamó por completo. Desperté horas después, aturdida, con la garganta seca y el cuerpo cubierto de sudor frío, sin saber si era de la anestesia o del miedo acumulado.
Parpadeé varias veces hasta que reconocí el techo blanco de la habitación, los monitores pitando a mi lado, y la sombra del doctor Herrera acercándose en silencio. Sentía el vientre adolorido, pero también extraño, como si algo hubiera cambiado para siempre. Me llevé la mano al abdomen con delicadeza, temiendo lo que iba a saber. Y entonces, lo vi entrar con un sobre transparente en las manos. El doctor entró con ese sobre plástico en el que, sin decir palabra, se podía ver claramente un objeto metálico, retorcido, con bordes oscuros y marcas del tiempo, como si hubiera sido rescatado del olvido. Caminó hacia mí con pasos firmes, pero el gesto en su rostro era de pesar. Yo no apartaba la mirada de aquel sobre que parecía contener el horror que me había devorado durante años. Lo sostuvo frente a mí, en silencio, esperando que yo estuviera lista. Pero no lo estaba, nunca lo estaría. «Esto es lo que sacamos de tu útero», dijo finalmente, con una voz baja pero firme, dejando caer la frase como una sentencia que no necesitaba explicación. El mundo se detuvo por un instante mientras mis ojos se fijaban en ese pequeño monstruo brillante que había vivido dentro de mí sin mi consentimiento. Sentí una punzada de rabia tan intensa que me hizo temblar, mezclada con asco y una tristeza que no tenía forma. No podía apartar la vista de ese objeto. Era la prueba material de una traición impensable. Abrí los ojos de par en par, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en certeza al ver que todo era real, que no había sido una paranoia ni una exageración ni un error hormonal como él me repetía una y otra vez. Ese objeto había estado dentro de mí por años, alterando mi cuerpo, robándome salud, sueños y posibilidades. El horror no era simbólico, era físico, palpable, con bordes filosos que ahora descansaban en una bolsa. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Era demasiado. Demasiado real. Es un modelo antiguo, retirado del mercado. No debería existir, continuó el doctor con seriedad, explicando que ese tipo de DIU había sido prohibido hacía más de una década por sus efectos dañinos y su fabricación defectuosa. Me dijo que solo podía encontrarse en lugares sin control médico o a través de canales ilegales. Yo lo escuchaba sin poder reaccionar, con la mente inundada de imágenes confusas. ¿Dónde lo había conseguido mi esposo? ¿Por qué tenía acceso a algo así? Cada respuesta abría una herida nueva. El doctor habló firme, con un tono ya libre de dudas. Alguien te colocó esto, y no fue por error. Su voz tenía un peso que me obligó a mirarlo a los ojos, y en su expresión vi la gravedad de lo que acababa de decir. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies mientras intentaba procesar el alcance de esas palabras. No había accidente, no había confusión, no había negligencia, había intención. Y eso era lo más desgarrador de todo. Entré en shock, mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió errática y no podía hablar ni llorar, como si el cuerpo se negara a sentir por miedo a desbordarse. El llanto llegó de golpe, como una tormenta que se había estado conteniendo por semanas, por años. Grité sin voz, con los ojos llenos de lágrimas calientes que caían sin control. Todo lo que había sospechado, lo que había temido, ahora tenía forma. Y dolía más de lo que jamás imaginé. ¿Por qué mi esposo me haría algo así? ¿Por qué? Repetía en mi cabeza sin descanso mientras trataba de buscar razones en lo que una vez fue amor, respeto, complicidad. Pero todo se quebraba, todo se retorcía como el objeto en el sobre, y nada tenía lógica ni perdón. Pensé en todas las veces que me cuidó después de esa cirugía, en cómo me miraba, en cómo me mentía sin temblar. La rabia se mezclaba con la tristeza hasta hacerse insoportable. Y su rostro, que tanto amé, ahora me causaba miedo. El hospital notificó a las autoridades sin demora, cumpliendo con el protocolo ante un caso de violación médica tan grave, y ese solo hecho me hizo comprender que lo que había vivido no era solo una traición personal, sino un crimen. Una enfermera me explicó que debía hablar con la policía, que vendrían a entrevistarme cuanto antes. Yo asentí sin palabras, todavía con el corazón acelerado, intentando mantenerme entera. No sabía cómo contar algo que yo misma no terminaba de entender. Pero sabía que ya no podía quedarme callada.
La policía me entrevistó en la misma habitación donde apenas horas antes había despertado de la cirugía, rodeada por paredes blancas que ahora se sentían como testigos mudos. Me preguntaron con calma quién había realizado mi operación 5 años atrás, y mi voz se quebró al responder, porque decirlo en voz alta era convertir el horror en realidad. Mi esposo. Él es ginecólogo, logré decir con un hilo de voz, sintiendo cómo se deshacía algo dentro de mí. El oficial bajó la mirada por un segundo. Y en ese silencio, todo cambió. Mi voz se quebró cuando lo dije, como si mi garganta se negara a pronunciar aquellas palabras. Mi esposo, él es ginecólogo. Al escucharlo en voz alta, todo adquirió una dimensión aún más dolorosa, como si cada sílaba fuera una confesión de algo impensable. El oficial me observó en silencio, dejando que el peso de la frase cayera entre nosotros. No había vuelta atrás. Yo acababa de señalar al hombre con quien compartí mi vida, como el causante de mi mayor herida. El oficial levantó las cejas, comprendiendo todo en un instante, y lo anotó sin hacerme repetirlo, como si ya supiera que detrás de mi dolor había algo mucho más oscuro. Su rostro pasó de la incredulidad a la firmeza en segundos, mientras sus preguntas se volvieron más detalladas, más técnicas. Yo respondía con lo poco que recordaba, todavía entumecida por el impacto. Cada dato, cada silencio de mi esposo en el pasado, cobraba un nuevo sentido. Y su mirada lo decía todo, esto era solo el comienzo. Cuando revisaron el registro de la cirugía, faltaban páginas enteras del expediente, y eso encendió todas las alarmas dentro del hospital. El equipo médico no podía explicar cómo un archivo tan importante había sido alterado sin dejar rastro visible en el sistema. Alguien lo había manipulado con precisión quirúrgica, sabiendo exactamente qué esconder. Yo observaba en silencio mientras los médicos cruzaban miradas de preocupación. Y la certeza se volvía más insoportable, él había planeado todo. Mi esposo había alterado el expediente, borrando cualquier indicio de lo que realmente hizo en esa sala de operaciones, ocultando pruebas con la frialdad de quien no teme ser descubierto. El doctor Herrera, indignado, explicó que eso era un delito grave, más allá de la ética profesional. Me sentí devastada, como si me hubieran arrancado años de vida, años de confianza. Todo lo que compartimos se volvió falso, contaminado. Y la rabia comenzó a sustituir lentamente el dolor. Descubrieron que él mintió en el informe sobre el procedimiento, anotando una operación rutinaria que nunca justificó el tiempo que estuve anestesiada ni los síntomas posteriores que presenté. El documento parecía cuidadosamente editado para parecer normal, pero sus omisiones eran evidentes para cualquier especialista. Era claro que quiso borrar su rastro. Yo cerré los ojos con fuerza al imaginar sus manos escribiendo esa mentira, tan tranquilo, tan seguro. Como si yo nunca fuera a descubrirlo. La investigación avanzó rápidamente, y la policía encontró algo aún más perturbador: su historial de llamadas, transacciones y movimientos revelaban una vida paralela. No era solo el engaño médico, era algo mucho más profundo. Había compartimentos secretos en su mundo, espacios que yo nunca conocí. Y entre todo ese laberinto, apareció un nombre. Una dirección. Una familia que no era la mía. Mi esposo tenía una doble vida. No era una metáfora ni una exageración. Literalmente vivía con otra mujer en otro barrio, en otra casa, con otra rutina, como si mi existencia fuera un paréntesis que él abría y cerraba a conveniencia. Me mostraron fotos, registros, incluso facturas a nombre de ella. Era real. Y la traición dejó de ser emocional, se volvió tangible, sólida, insoportable. Vivía con otra mujer, y tenían una hija de 4 años. Al escuchar eso, sentí que el mundo se me apagaba por dentro, como si una parte de mí se apagara para siempre. Él siempre decía que quería tener un hijo conmigo, que era su ilusión pendiente, su meta familiar. Pero ahora todo tenía sentido, me mantenía infértil para no poner en riesgo la otra vida que ya había construido. Una vida que él eligió, mientras destruía la mía. Mi corazón se rompió como vidrio al pensar en cada promesa que me hizo, en cada caricia fingida, en cada «te amo» que ahora sonaba hueco. Nada era verdad.
Nada fue real. Estuve años al lado de un desconocido que planificó mi silencio, mi dolor, mi infertilidad, para que su otra familia nunca se viera amenazada. Me cubrí la cara con las manos, deseando desaparecer. Y comprendí que esa herida no se curaría con el tiempo. Pero ahora todo tenía sentido: el control, las evasivas, los diagnósticos fríos, la cirugía impuesta. No era descuido, era estrategia. Él necesitaba que yo no pudiera quedar embarazada para evitar conflictos con su otra vida, con esa mujer que vivía engañada como yo. Yo era un estorbo en su plan perfecto. Y al fin, lo vi con claridad: no me amaba, me usaba. Y casi me destruyó. La mujer con quien vivía confesó que él le había dicho que yo no podía quedar embarazada, como si mi cuerpo fuera simplemente un caso cerrado, una excusa cómoda para justificar su doble vida. Ella lloraba al hablar, repitiendo que no sabía nada, que también fue engañada, y yo quise creerle, aunque ya no me quedaba confianza para repartir. Lo más cruel era saber que él manipuló dos vidas al mismo tiempo con la misma frialdad. Nos controlaba como piezas en un tablero. Y ninguna de las dos tenía idea de quién era en realidad. Encontraron mensajes en su teléfono donde decía que tenía que resolver el problema de la esposa, como si yo fuera una molestia, una carga, un obstáculo que debía eliminar de forma silenciosa. Cada palabra escrita por él era un puñal, no por el contenido, sino por la indiferencia con la que hablaba de mí. Ya no era su pareja, ni su paciente, ni siquiera una mujer. Era el problema. Leerlo fue como ver mi dignidad aplastada en una pantalla. Y entendí que me había borrado mucho antes de que yo lo supiera. Ese problema era yo. Así, sin nombre, sin historia, sin humanidad. Un cuerpo que él podía alterar, un alma que podía romper sin consecuencias. Me invadió una rabia tan grande que por un momento me sentí capaz de gritarle al mundo todo lo que había callado. Nadie merece ser despojada de su autonomía por la comodidad de otro. Nadie merece que su confianza sea convertida en herramienta de control. Y yo juré que ya no permitiría más silencio. Fue detenido por violación corporal, fraude médico y lesiones a la salud, y aunque verlo esposado no me devolvía lo perdido, al menos sentí que la justicia comenzaba a moverse. No fue fácil declarar, revivir cada detalle, enfrentar miradas incrédulas, pero lo hice. Por mí, por otras mujeres, por todo lo que me fue arrebatado. Su arrogancia se desmoronó en el momento en que tuvo que responder a un juez. Y ese fue el primer día en que respiré sin miedo. Yo observé todo desde lejos, sentada en un rincón del tribunal, sin fuerzas para gritar ni llorar, como si mi cuerpo aún no pudiera creerse libre. Tenía la mirada clavada en él, pero ya no sentía amor, ni odio. Solo vacío. Un abismo silencioso entre lo que fui y lo que quedaba de mí. Era una extraña en mi propia historia. Pero al menos, esa historia ya no la controlaba él. Mi alma estaba en ruinas, como si cada parte de mí se hubiera resquebrajado en pedazos que no sabía cómo juntar. No confiaba en nadie, ni en mí misma. Dudaba de cada decisión, cada recuerdo, cada gesto que antes me parecía tierno y ahora era solo manipulación disfrazada. Me aislé por semanas, temiendo volver a ser herida. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí aún respiraba. Y eso fue suficiente para seguir viva. Sobreviví. No fue una palabra que dije en voz alta, fue una sensación que se instaló en el pecho un día cualquiera, cuando logré dormir sin despertarme gritando, cuando pude mirarme al espejo sin bajar la mirada. Sobreviví a su control, a su engaño, a la mutilación de mi voluntad. No fue una victoria limpia ni rápida. Pero era mía. Y nadie más volvería a arrebatármela. Ahora tenía que aprender a vivir, después de tanta oscuridad, después de haber sido reducida a una sombra de mí misma. No se trataba de volver a ser la de antes, porque esa mujer ya no existía. Se trataba de construir una nueva, con cicatrices pero de pie, con miedo pero con verdad. La vida ya no me debía explicaciones, pero yo me debía justicia. Y esa reconstrucción iba a ser mía. La recuperación fue lenta y dolorosa,
pero cada día sentía que mi cuerpo me devolvía un poco de la libertad que me habían robado, como si cada respiración se convirtiera en una forma de resistencia. Volví a caminar sin doblarme de dolor, a dormir sin apretar los dientes, a comer sin náuseas. Mi piel se fue llenando de color y mis ojos dejaron de huir del reflejo en el espejo. No era solo física la sanación. Era también del alma, y esa tardaba más. Podía dormir sin dolor. Sin miedo. Sin pesadillas. Y aunque aún despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, al menos ya no lo hacía con su voz en mi cabeza. Comencé a reconocer los sonidos de mi casa como míos, sin su sombra detrás de cada objeto. Respiraba tranquila, sin sentirme observada ni juzgada. La paz no era total, pero era real. En un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia médica conocí a Diego, un psicólogo de mirada serena y palabras suaves que no intentaba curarme, solo acompañarme. No me interrogaba, no me presionaba, simplemente estaba ahí, escuchando mis silencios con respeto. Su presencia no me asustaba, no invadía, no exigía. Era la primera vez que un hombre no me hacía sentir pequeña. Y eso, por sí solo, ya era un comienzo. Él era paciente, honesto, y me miraba como si yo no estuviera rota, como si mereciera todo lo que alguna vez soñé y me fue negado. No buscaba salvarme ni reemplazar nada. Solo me ofrecía verdad. Y esa verdad, limpia y sin adornos, fue lo más sanador que recibí en años. Con él, aprendí que confiar no es olvidar, es elegir otra vez. Por primera vez en años, sentí esperanza. No como un estallido eufórico, sino como una brisa suave que me empujaba a avanzar, paso a paso, sin apurarme. No necesitaba fingir fortaleza, tampoco esconder mis heridas. Diego me veía entera, incluso cuando yo sentía que solo quedaban pedazos. Y gracias a eso, comencé a imaginar un futuro. Nuestro vínculo creció de manera natural, sin prisas ni promesas, solo con la certeza de que podíamos construir algo nuevo sobre las ruinas. Nos acompañábamos en los días buenos y en los días en que el pasado regresaba con fuerza. Había ternura, pero también espacio. Amor, pero sin dependencia. Y en ese equilibrio, encontré consuelo. Un año después, adoptamos a una niña que cambió nuestras vidas con su risa, con sus ojos enormes, con su forma de abrazar como si supiera que yo también había estado esperando toda la vida. No nació de mí, pero nació para mí. Y en el momento en que la sostuve por primera vez, sentí que todo tenía sentido. Mi historia no terminó en el dolor. Empezaba de nuevo en sus brazos. Cuando la tomé en mis brazos, sentí que mi sueño finalmente se cumplía, no como lo había imaginado antes, sino mucho más profundo, más verdadero. Ella no venía a llenar un vacío, venía a multiplicar lo que yo ya había reconstruido. Era la vida diciéndome que todavía era posible amar sin miedo. Me temblaban las manos, pero no de tristeza. Era felicidad, de la que no asusta. Sobreviví a lo peor, y renací. No como una versión perfecta ni invencible, sino como una mujer que aprendió a reconocer su voz, su valor, su cuerpo. La herida sigue ahí, pero ya no sangra. Aprendí a mirarla sin culpa, a honrarla como parte de mi historia. Porque renacer no es olvidar, es vivir de nuevo sin pedir permiso. Hoy puedo decir, con lágrimas de alivio, mi cuerpo volvió a ser mío, y mi vida también. No hay día que no recuerde, pero ya no me paraliza. No hay noche sin memoria, pero tampoco sin esperanza. Mi historia no fue justa, pero fue mía. Y ahora, por fin, soy libre de escribir el resto con la verdad en la piel, y amor en el corazón. A veces me despierto en medio de la noche y aún tardo unos segundos en recordar que ya no estoy atrapada. Miro a mi hija dormida, a Diego respirando en calma a mi lado, y siento que mi vida, aunque marcada por cicatrices, es finalmente mía. Ya no tengo que explicarme, ni justificar mi historia, ni esconder mi dolor para que otros se sientan cómodos. Lo que viví me pertenece, y también la libertad de seguir adelante. No soy una víctima eterna, soy una mujer que eligió no rendirse. He aprendido que la verdad,
aunque duela, también libera. No fue fácil enfrentarla, porque cada recuerdo traía consigo un duelo nuevo, pero callarla habría sido permitir que él siguiera ganando. Hablar, gritar, denunciar, todo fue necesario para reconstruirme desde los escombros. No quiero que ninguna mujer vuelva a atravesar lo que yo viví en silencio. Y si mi historia sirve para encender una alarma, para salvar a otra, entonces no fue en vano. Me costó mucho volver a confiar en el reflejo del espejo, tocar mi piel sin pensar en lo que me fue arrebatado sin permiso. Pero hoy, cuando me visto cada mañana, ya no lo hago con vergüenza. Me cubro con dignidad, me muevo con decisión, habito mi cuerpo con respeto. No soy la misma de antes, y no quiero serlo. Ahora soy más fuerte, aunque esa fuerza me haya sido arrancada a la fuerza. Con Diego aprendí que el amor no duele, no controla, no manipula. Amar no es rendirse ni callar. Amar es compartir sin miedo, caminar al lado, no encima. Él me enseñó que hay hombres que también sanan, que saben escuchar sin invadir, cuidar sin poseer. Con él, reaprendí a reír. Y a veces, eso es lo más valiente que una puede hacer después del horror, volver a reír. Mi hija me mira como si yo fuera invencible, y a veces quisiera decirle que no lo soy, pero luego la abrazo fuerte y pienso que quizás sí lo soy, porque sigo aquí. No por lo que sobreviví, sino por lo que construí después. Ella no conocerá mi pasado como una herida, sino como la historia de una madre que eligió luchar. Y cuando crezca, le contaré que nadie tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de otra persona. Nunca más. No sé qué pasará mañana, ni espero que la vida sea perfecta. Pero ya no le tengo miedo a lo que venga. Lo peor ya pasó, y no me destruyó. Aprendí a caminar con mis ruinas, a hablar con mi sombra, a bailar con el miedo cuando se asoma. Mi historia ya no es un secreto. Es una llama encendida. Y ahora, nadie podrá apagarla. Porque el cuerpo de una mujer no es un campo de batalla. Es territorio sagrado. Es casa. Es raíz. Y yo, por fin, he vuelto a habitar el mío con toda la fuerza de quien fue despojada, y decidió volver a ser.